Dios les bendiga. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes en su casa o a sus diferentes dispositivos electrónicos. Somos la Iglesia Casa de Fe, ubicados en el 1131 North Wilmington Boulevard, en la ciudad de Wilmington, California. Si estás cerca de nosotros, te invitamos a que nos visites. Y si no, gracias por permitirnos llegar hasta sus casas o, como dije, a los diferentes dispositivos de las redes sociales. Mi nombre es Sergio García, mi esposa Laura García, y les seguimos invitando a escuchar la palabra de Dios. Gracias. Bueno, gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir su palabra. Y nosotros vamos a seguir ahí en 1 de Timoteo. Antes de entrar al capítulo 4, que es el que nos toca ver el día de hoy, Timoteo capítulo 4, yo quiero que me acompañes a Timoteo capítulo 3, versículo 14. Timoteo 3, 14. Primera de Timoteo 3, 14. Hace 8 días terminé con el versículo 13, cerca de los diáconos de la congregación, de la iglesia. No es que estoy omitiendo el versículo 14 al 16, no estoy omitiendo esa parte, sino que justamente en esa parte fue donde comenzamos el estudio de Primera de Timoteo. Entonces eso ya lo prediqué, pero solamente quiero leerlo para que podamos ver el contexto por el cual se va a escribir o se escribe el capítulo 4. Los primeros 3 capítulos tienen que ver con el orden en la iglesia, cómo es que Timoteo tiene que estar ordenando en la iglesia. Y los otros 3 capítulos tienen que ver con algunas advertencias y algunas pautas que el apóstol Pablo le da a Timoteo, como que él tiene que ser ejemplo de los creyentes, como los deberes hacia los demás, la forma de cómo debe corregir a los hermanos en la congregación. Sí, tiene que ver con eso. Entonces, si empezamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, testificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El apóstol Pablo está claramente escribiendo a Timoteo, cómo es que Timoteo debe conducirse en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia no solamente es un lugar donde se reúne cierto grupo de personas con una creencia similar o tienen algunos bienes en común. La iglesia, la importancia de la iglesia es que la iglesia, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que es columna y baluarte de la verdad. Cuando la sociedad se derrumba, cuando los valores de la sociedad se pierden, cuando el hombre no sabe qué camino debe de tomar, la iglesia es la que debe enseñarle al hombre cómo es que debe de conducirse en esta vida. Pero también todo obrero, todo pastor debe o es bueno que venga a poder leer las escrituras para cómo llevar la iglesia adelante, cómo es el manejo de la congregación. Porque desafortunadamente hoy en día muchas de las iglesias tienen el nombre de iglesias, pero parecen asociaciones civiles, parecen lugares de entretenimiento, parecen asambleas para poder hablar tales o cuales temas, y se ha sustituido una adoración, ¿verdad?, por entretenimiento, se ha sustituido la palabra de Dios por buenos discursos, y entonces el resultado lo tenemos. Hoy tenemos un cristianismo peor todavía que el que comenzó en la primera época. Ese cristianismo se va diluyendo poco a poco, y no hay duda que culpa es de los ministros, pero culpa es de los miembros, porque ambos no están estudiando la Escritura. Entonces la responsabilidad que tú y yo tenemos es poder venir a la Biblia y nosotros poder ver cómo es que la iglesia debe de funcionar. Unido a esto,
El apóstol Pablo va a entrar a escribir el capítulo 4, donde deja cosas muy claras y muy importantes. El apóstol Pablo, en este capítulo 4, como título yo le he puesto advertencia cumplida. Nosotros podemos ver cómo de las instrucciones de liderazgo de la iglesia, el apóstol Pablo pasa a alertar de los peligros que van a venir sobre la iglesia. Y algo que debemos hacer es prestar especial atención a medida que va transcurriendo el tiempo. ¿Por qué razón? Porque como por ejemplo una de las cosas que van a venir es la apostasía. Y apostasía es una separación y alejamiento de la fe. Y esto se irá haciendo notorio cada día más. Esto fue escrito desde el primer siglo de la iglesia y nosotros podemos verlo hoy más claramente si es que nosotros somos honestos en poder ver cómo la iglesia cada día que pasa se está alejando más y más de las verdades del evangelio. Y esto no es otra cosa más que una evidencia de todos aquellos que se llaman creyentes, que no lo son. La iglesia aparentemente hoy se dice que hay cientos, miles de convertidos, pero no es cierto, no es cierto. Hoy hay cada día más apostasía dentro de la iglesia. Dicho sea de paso, nunca en el primer siglo, los padres apostólicos, nunca ellos hacían llamados al altar. A ver quién quiere recibir al Señor, pasen al altar. Levante su mano el que quiera recibir al Señor, todos con sus ojos cerrados, nadie mirando a un lado ni al otro. Es un manipuleo, nadie mirando. Todos cierran sus ojos. Va a recibir al Señor, que levante su mano. Gracias, allá ve una mano, gracias, allá ve otra mano. Bueno, si desde el inicio se avergüenzan del Evangelio, entonces ¿qué será al final? Y los llamados al altar no existían. Ahora se hacen porque lo único que se quiere ver es que haya personas contables, números, para que digan fue de éxito o no fue de éxito tal o cual reunión o tal predicador tiene mejor oratoria que hace que convenza a las personas para venir al altar. Eso no es cierto. Aparentemente hay grandes conversiones, numerosas conversiones, pero la Biblia es muy clara. Habrá más apostasía. Y esto es porque falsos maestros se han introducido en las congregaciones. Y esto ocasiona falsas enseñanzas que desvían a muchos de la verdadera fe. Y no se piensa en dónde aprendió el ministro, sino qué buena oratoria tiene, qué buena retórica tiene, qué buenos mensajes motivacionales tiene. Alguien dijo, es que en la iglesia no me motivan para seguir adelante. Bueno, déjame decirte, aquí no venimos a motivar a nadie. Aquí tú vienes motivado y juntos estamos para adorar al Señor. Este fue el tema principal de la carta de Timoteo. Lo podemos ver en el versículo 3 del primer capítulo. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. La diferente doctrina es justamente la enseñanza o las enseñanzas de la apostasía. Esos problemas que nosotros vamos a ver en el capítulo 4 no nos deberían de tomar sorpresivamente, sino es el cumplimiento de lo que antes ya se ha mencionado, como es el capítulo 1, versículo 3. Lo único que Pablo está haciendo en el capítulo 4, Pablo está recordándole a Timoteo la procedencia de las falsas enseñanzas que van a ser introducidas o que son introducidas como doctrinas, y el apóstol Pablo lo llama doctrina de demonio y espíritus engañadores. Para que nos demos cuenta de que está la doctrina verdadera, pero también hay doctrina de demonios. Doctrina de demonios no tiene nada que ver la enseñanza de cómo son los demonios, sino son enseñanzas que los demonios han fabricado para enseñarlo
y perturbar a aquellos que han escuchado el Evangelio. Y sabemos eso porque el diablo es mentiroso y padre de mentira. Entonces nosotros vamos a pasar a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. 1 de Timoteo 4, del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acciones de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque la palabra de Dios porque por la palabra de Dios, y por la oración es santificada. La posición que yo tengo el día de hoy es que algunos dicen que las perversiones satánicas son la verdad de Dios. Lamentablemente, incluso algunos que profesan seguir la verdad de Dios se apartan de ella. Como por ejemplo hay personas que dicen, Dios me dijo. Lo toman como algo que es divino. La única manera que Dios habla el día de hoy es a través de su palabra. No hay revelaciones, no hay tal cosa que una persona se levante y diga, así dice el Señor, o el Señor me dice que le diga a todos ustedes. Eso no existe más. Pero muchas de las personas lo toman como palabra de Dios, y eso son palabras del demonio, no son otra cosa. Este mensaje lo quiero presentar en 4 puntos. Número 1, la advertencia, que es la apostasía. Número 2, fuente de la apostasía. Número 3, la forma de apostasía. Número 4, lo que Dios creó es bueno. Y vamos a ver el punto número 1, la advertencia, la apostasía. La primera parte del versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Estas palabras, el Espíritu dice claramente, tiene el sentido de el Espíritu asegura expresamente. Esa palabra dice tiene una connotación que significa asegurar. Porque muchas personas dicen algo, pero puede que suceda, puede que no suceda. Muchas personas han hablado algo, puede que se cumpla, puede que no se cumpla. Pero en esta ocasión, en la Biblia nos dice, el Espíritu dice claramente, esto es, el Espíritu está asegurando. El Espíritu está asegurando claramente. La palabra claramente tiene el sentido de expresar algo de una manera precisa y clara. De una manera precisa y clara. En pocas palabras, algo que es entendible. No es un susurro, no es un murmullo, no es que posiblemente quiso decir esto, no. Es algo que es completamente entendible. Tal parece que esta palabra claramente, que en el griego es retos, solo se empleó aquí en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Todas las veces que Dios ha hablado, siempre ha sido con claridad. Todas las veces que Dios ha hablado, siempre han sido con claridad. ¿Por qué razón? Porque hay un autor de alguna teología sistemática que dice que la profecía el día de hoy son como impresiones que Dios da a cierta persona que se pueden cumplir, como no se pueden cumplir, y que puede tener cierto grado de error. Ahora, déjenme decirte, no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice el Espíritu dice claramente, no son impresiones, no es con cierto grado de error, sino que es algo que es preciso, es algo que está expresado con claridad, es algo que es entendible. En pocas palabras, como lo dije hace rato, todas las veces que Dios ha hablado, siempre ha sido con claridad. Ahora, cabe mencionar que si el hombre no quiere escuchar,
no significa que Dios no hable claro. Hay personas que de pronto han leído la escritura y dicen, bueno, es que no entiendo. Bueno, no entiendes porque no entiendes o no quieres obedecer. Porque hay escrituras que son muy claras, como lo veíamos en esta mañana. La Biblia tiene la capacidad de poder enseñarle a un hombre las cosas básicas de la salvación. Pero también tiene la capacidad de que alguien más pueda enseñar a ese hombre, como en el caso del eunuco, del etíope, que Felipe se acerca y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y Felipe le dice, ¿cómo quieres que entienda si no hay alguien que me lo explique? Entonces las escrituras tienen la capacidad de que alguien pueda enseñarle a esa persona lo que realmente, con claridad, lo que la Biblia dice, pero también tienen la capacidad de poder enseñar a una persona las cuestiones básicas de su salvación. Hay algunas personas que dicen, bueno, creo que Dios me dijo. ¿Dios te dijo o crees que Dios te dijo? Porque Dios siempre va a hablar con mucha claridad. Todas las profecías que Dios dio a todos los profetas, todas las profecías que Dios dio a alguna persona, siempre tuvieron un cumplimiento y siempre fueron claras con detalle. Como por ejemplo en Hechos capítulo 2, versículos del 16 al 18, el apóstol Pedro, hablando de la profecía de Joel 2, 28 al 32, el apóstol Pedro dice, más esto, lo que ustedes están viendo que está aconteciendo, el advenimiento del Espíritu Santo, es lo dicho por el profeta Joel. Ahora, ¿quién le habló al profeta Joel? Exactamente Dios. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Cuando tú ves la profecía de Joel, te vas a dar cuenta que justamente Hechos capítulo 2 es el cumplimiento de lo que Dios le dijo claramente al profeta Joel. Podemos ver que Dios también le habló a Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. En Mateo capítulo 2, versículos 5 y 6, dicen los magos cuando vinieron a Belén, dicen, ellos le dijeron, en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta Miqueas. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, se le habló al profeta de un nacimiento, justamente se cumplió en la ciudad que se habló y la profecía se cumplió claramente. Pero también el versículo 1 del capítulo 4 de Primera de Timoteo dice que los postreros tiempos. Ahora, esto es muy importante entender. Los postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros tiempos? Desafortunadamente, hay muchas personas que no entienden la escatología y la escatología tiene que ver con los tiempos finales. Y hay personas que dicen, bueno, eso va a ser para el apocalipsis, antes de que venga, que se cumpla lo del apocalipsis, entonces ahí esos son los postreros tiempos. Déjame decirte que no. Postreros tiempos son desde la primera venida de Cristo, desde su nacimiento. Desde el nacimiento del Señor Jesucristo en esta tierra hasta su segunda venida son los postreros tiempos. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Escritura no lo dice. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y nota, Juan lo escribió. Juan lo escribió y dice, estamos viviendo en los últimos tiempos, o sea, los postreros tiempos. El apóstol Pedro dijo en su primera carta, capítulo 1, versículo 20,
que ha destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. En los postreros tiempos. Hebreos 1:2, 2, sí, Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado Dios por medio de su Hijo. Nota, en estos postreros días. Cuando el escritor de Hebreos está haciendo su carta, él está corroborando que son los postreros días. También el mismo escritor de Hebreos, capítulo 9, versículo 26, dice, pero ahora, en la consumación de los siglos. Eso no es otra cosa más que la referencia de los postreros tiempos. Ahora, algo que debemos hacer es, debemos nosotros entender lo que el Espíritu está diciendo claramente para los postreros tiempos. Es justamente la advertencia tan clara que va a venir en los postreros tiempos. Esta advertencia no es que posiblemente algo va a pasar, no. No es que a lo mejor va a suceder algo, no. Es una declaración que asegura que en los tiempos finales, desde la llegada de Jesucristo hasta su segunda venida, la apostasía va a entrar en la tierra. Es algo que de sí o sí va a suceder. Es algo seguro. Es una clara advertencia. Es una advertencia que cualquiera la puede entender. Esta advertencia, vuelvo a repetir, es que algunos apostatarán de la fe. Ahora, es interesante notar que este versículo dice algunas personas van a apostatar de la fe. En relación como por ejemplo a Mateo 7, 22 al 23, donde Mateo 7, 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero bueno, ¿qué es apostatar? Apostatar viene de una palabra griega, apistemi, que quiere decir apartar, poner aparte, partir, pero no partir, sino partir, o sea, irse. También tiene que ver con levantarse en rebeldía, tiene que ver con mantenerse alejado. Y esto ya yo creo que debemos de tenerlo muy en cuenta nosotros. Cuando dice que muchos apostatarán de la fe, habrá cristianos que se llamen cristianos, pero no son cristianos, pero vamos a denominarlos de esta manera, que dirán, bueno, yo un poquito distanciado de la iglesia. O sea, no tan comprometido porque yo tengo otros pendientes también. Como dijeran en mi pueblo, de lejos se ve lejos. La persona piensa que está bien, pero no. Se está manteniendo alejado de la fe. El término tiene la idea de apartarse de un lugar, de alguien o de algo. Eso quiere decir apostasía. Apartarse de un lugar, de algo o de alguien, como por ejemplo Lucas 2:37. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo. O sea, quiere decir que esta viuda permanecía en el templo durante esos 84 años y no, usando el término apartarse, alejarse, y no se apostataba del templo, o sea, no se apartaba. Quiere decir que ella iba ordinariamente al templo. No decía, bueno, ya no quiero más seguir ahí, yo ya me voy a apartar, así que ya he venido muchos años al templo, así que yo ya creo que voy a estar mejor alejándome de... No, esta palabra apartarse es apostasía episteme, ¿sí? Lucas 13:27. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí vosotros,
hacedores de maldad. O sea, apartaos es apistemi, es apostasía, apártense de mí, no quiero que estén conmigo, váyanse de mi lado. Segunda de Corintios 12:8. Respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Quita de mí este dolor, este aguijón, apártalo de mí, apostasis de mí, llévatelo. Son 3 ejemplos que nosotros podemos ver lo que el sentido de apostasía de una manera general. Pero aquí el versículo 1 dice que apostatarán de la fe. Esto ya no es de un lugar, esto ya no es de alguien, por decirlo como persona individual, esto es apartarse de la fe. Apostatar de la fe tiene el sentido de el abandono, escúchame bien, el abandono de una postura intelectual concebido en función de un distanciamiento físico. Mira, apostatar de la fe tiene que ver con mis pensamientos, lo que yo creo de la fe, lo que yo creo que en relación con Dios, porque fe tiene que ver con Dios, está cambiando tanto mi ser que, que exteriormente estoy manifestando aquel cambio que estoy teniendo interno. O sea, aquello que la Biblia asegura, yo ya no lo percibo como verdad, y eso hace que yo me empiece a alejar físicamente de donde se enseña esa fe. Te lo voy a poner más tarde. Tiene el sentido apostatar de la fe que mi sistema de creencias en relación con Dios me afecta tanto de tal manera que se manifiesta ausentándome de la comunión de mis hermanos como consecuencia de lo que tiene que ver la iglesia. Hermano, esa es la importancia. Es la importancia de no alejarse de la congregación. Porque hay personas que dicen, bueno, yo creo que a Dios no le preocupa que yo no vaya. Y la semana que entra, yo creo que a Dios no le preocupa que yo tampoco vaya. Y empiezan a ausentarse de una manera deliberada de la iglesia, creyendo que tienen otros asuntos importantes que realizar, pero realmente, cuando tú te das cuenta, esas cosas por las que aparentemente las personas se están alejando de la iglesia, es justamente que su sistema de entendimiento de las cosas de Dios ha cambiado. Ha cambiado. Al principio estas personas, más adelante lo vamos a ver, al principio estas personas llegaban y estaban animadas y lo que querían hacer era estar en la congregación de los santos, en la comunión con los hermanos, en el entendimiento de la palabra, en el estudio de la palabra, pero conforme va pasando el tiempo, estas personas empiezan a escuchar doctrina de demonios, eso empieza a cambiar la forma en la que ellos estaban creyendo, como consecuencia empieza a manifestarse en un retiro de la comunión de los hermanos. Ese es el peligro, ¿no? El peligro no nada más es, bueno, yo no voy o no me congrego o yo falto tantas veces. Ese no es el peligro. El peligro es que hay algo más que ya ha minado el sistema de creencias. Es el abandono de esa postura intelectual que esa persona anteriormente tenía. Es ese abandono. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, se enseña que el día del Señor no puede venir, sino que hasta que venga esa apostasía. Dice, nadie os engañe en ninguna manera.
porque no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, una apostasía implica necesariamente una posición de la que se puede caer, una posición de la que se puede caer, una profesión hecha que se abandona de una manera deliberada. Muchas de las ocasiones, cuando la persona aparentemente se convirtió, o una de las cosas o de las oraciones que hizo esa persona cuando vino a Cristo, lo más seguro es que esa persona dijo: Señor, yo te voy a servir, Señor, yo voy a dejar todo por ti, Señor, contigo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, y tú vas viendo a esa persona no más cerca de Dios, sino más lejos de Dios, más lejos. ¿Por qué razón? Porque se está alejando de ese sistema de creencias, se está abandonando de una manera, escúchame bien, de una manera deliberada, o sea, consciente de lo que está haciendo, consciente de lo que está haciendo. ¿Por qué razón? Porque ese sistema de conocimiento que tiene ahora está cambiando. Ese apostatarán de la fe tiene o expresa la idea de apartarse o separarse de la fe. Apartarse o separarse de la fe. No se trata de un fracaso en la vida del creyente. No se trata de que el creyente pecó y por eso como que cayó un poquito, ¿verdad? Pero después se levanta ese creyente. No se trata de un pecado de esa manera. No se trata de una desviación de la verdad, de que a lo mejor no está entendiendo un principio bíblico, o posiblemente de pronto alguien le está engañando acerca de un principio bíblico. No se trata de eso, sino se trata de una salida intencionada y premeditada de esa verdad, donde la persona dice: no, es que yo creo así, es que yo creo de esta manera, de una manera intencionada y deliberada. ¿Por qué intencionada? Porque el sistema que ahora tiene no se ajusta a la ordenanza de Dios. O simple y sencillamente porque quiere tener un sistema de creencias que se ajuste a la vida pecaminosa que esa persona siempre, escúchame bien, que esa persona siempre ha tenido. Siempre ha tenido. Lo vamos a ver un poquito más explicado más adelante. Esto es una profesión hecha que se abandona de una manera deliberada. Yo prometí servir a Dios, yo prometí ser fiel a Dios, yo prometí ser, vaya la palabra, ser cristiano, pero yo de una manera deliberada ya no estoy, me estoy retirando. Muchas veces la persona aparentemente no se da cuenta, aparentemente. No se trata de un cristianismo que caiga en algún pecado, sino de un abandono definido del cristianismo por parte de ese profesante. Ahora, este apóstata no ha experimentado nunca la regeneración, o sea, la conversión. Este tipo de personas nunca, nunca, la persona que apostata de la fe nunca, nunca ha sido regenerado. En pocas palabras, nunca ha sido salvo. Es posible que esta apostasía sea el proceso que comienza con la desviación de una verdad, como por ejemplo primera de Timoteo capítulo 1 versículo 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Antes de que la apostasía se haga manifiesta, esto comienza con algunas personas desviándose de la verdadera fe a argumentos. Quiere decir que ahora a la persona ya no le interesa tanto aprender las cosas de Dios. Ahora entra en argumento. Con algo tan
sencillo, con algo tan inofensivo. ¿Sí me explico? Algo tan inofensivo. Personas que empiezan a argumentar, y dice aquí, vana palabrería, que lejos de traer comunión, dice el apóstol Pablo, traen disputas, o sea, pleitos dentro de las personas que se hablan estas cosas. A esto le sigue el naufragio en la fe, versículo 19 del capítulo 1 de Primera de Timoteo. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces se empieza con palabrería, se empieza con desvíos teológicos y después se viene que los naufragios. Personas que ya ni saben ni lo que son. Personas que se han autoengañado y ahora están naufragando de la fe. Y esto termina o esto concluye con el abandono pleno de la verdad. Apostatar expresa el pecado contra la fe. Apostasía expresa el pecado contra la fe en su grado máximo. ¿Por qué? Porque se hace conscientemente. La apostasía se hace conscientemente. Hebreos 3:2. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. ¿Se se hace conscientemente? Apostatar es como dejar a Dios. ¿Escuchan bien? Apostatar es dejar a Dios para seguir a los demás. Ahora, yo sé que nadie, de una manera así como que, pues yo voy a seguir a los demonios, ¿no? Yo dejo a Dios y voy a hacer. No, porque esto es por la hipocresía de mí. Esto es hipócritamente. En pocas palabras, es dejar la verdad de Dios. Escúchame bien, dejar la verdad de Dios por la mentira de Satanás. O sea, hermano, a mi mente viene ahorita un montonal de ejemplos. Montonal de ejemplos. ¿Para qué lees la Biblia si de todo lo que no lo entiendes? Mejor dedícate a las redes sociales. ¿Para qué vas a la iglesia si mira cómo estás cansado? Mejor dedícate a descansar porque te tienes que levantar temprano. ¿Por qué te tienes que relacionar con los hermanos si mira de todas maneras hay una bola de hipócritas? ¿Por qué tienes que servir en la iglesia? Mira, no te da tiempo ni siquiera de ir a lavar tu carro. Mira, es más importante esto que estamos haciendo. Dejando la verdad de Dios, abrazando la mentira de Dios. ¿Sabes que no hay cristianismo si no hay un sacrificio? La salvación es gratis, pero ser cristiano requiere morir a uno mismo. Morir, morir, morir. Ser cristiano requiere sacrificio. Ser cristiano requiere ser muerto, estar en la cruz. Que otro sea el que viva en mí. No requiere perfección, pero requiere mucho sacrificio. Escúchame bien, mucho sacrificio. Ser cristiano requiere dejar lo que te gusta para hacer lo que es correcto. Eso es ser cristiano. ¿Cómo sabemos que esas personas no eran cristianos? ¿Cómo sabemos que ellos no son cristianos? Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora, este versículo es mal usado con algunos pastores, ¿verdad? Cuando algunos hermanos se van de la congregación dicen, ya ven, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. No. Eso no tiene nada que ver.
Esto se aplica cuando tú ves a una persona que ya no está más, que está ahora en el mundo. No que no está en una iglesia, sino que está ahora en el mundo, que está sirviendo a Satanás, que ha dejado las cosas de la verdad. Aquellas personas que dicen, bueno, ya tiene mucho que yo no voy a la iglesia, pero Dios todavía está conmigo, yo todavía oro, yo todavía leo mi Biblia. Mi vida, hermano, tú no eras de nosotros, tú no eras de nosotros. Porque si hubiera sido de nosotros, nosotros está hablando del cristianismo en general, si tú hubieras sido de nosotros, tú hubieras permanecido. ¿Pero por qué te fuiste? Ha sido triste poder ver personas que yo conocí, estábamos juntos en un ministerio, participábamos en un liderazgo juntos, y yo me los encuentro, y les digo, ¿cómo te ha ido? No, ya esto, lo otro, así, ya me dicen, ¿y tú? ¿Todavía sigue? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Es que tú no sabes lo que me ha pasado, tú tampoco sabes lo que me ha pasado. Nota, seguidamente Juan escribe a los creyentes, versículo 20. Pero vosotros, los que sí son salvos, tenéis la unción del santo. Vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Conocéis que va a haber apóstatas, conocéis que va a venir el enemigo, conocéis que van a tratar de persuadirte para que tú caigas, pero tú tienes la unción del santo y el santo es el que hace que tú permanezcas plantado, que tú permanezcas en la vida. Tenemos otro ejemplo, como por ejemplo Marcos 4 del 16 al 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Nota, personas que han escuchado el sermón, personas que han escuchado el evangelio y lo reciben con gozo. ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? Yo, como los niños en las clases. Tú le dices, ¿cuántos niños, cuántos de ustedes niños quieren a Jesús? Yo quiero a Jesús. Piensan que es un regalo, una paleta, unos zapatos. Y todos quieren, yo quiero a Jesús. Y en la iglesia la misma situación. Reciben a Jesús con gozo y yo voy a dar mi vida, yo voy a dar esto, yo voy a dar el otro. Pero dicen, no tienen raíces, no tienen raíces, sino que son de corta duración. Son de corta duración. ¿De acuerdo lo que el apóstol Pablo escribió? Doy gracias a Dios porque me ha mantenido fiel. Él me ha mantenido. No como esas personas que agarran el ministerio y luego ya no están y ya no están y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, es que pues ya, tú sabes, la vida y los compromisos. Claro, claro. Tu sistema de pensamientos en relación a Dios cambió. ¿Por qué cambió? Porque ha seguido doctrina. Esa es la razón. Son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación, escucha, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego profiere. Bueno, sí, pero espérame, es que yo nunca, o a mí nunca me han perseguido por predicar el Evangelio. ¿A cuántos de ustedes los han perseguido por predicar el Evangelio? ¿Verdad que a ninguno? Pero ¿qué cuando el Evangelio te persigue por la causa que vive? No sé si me explico. Que cuando la palabra de Dios viene y confronta una actitud, un pecado, algo que yo estoy haciendo que a Dios no le agrada, ¿qué es lo que empiezo a hacer? Empiezo a hacer. A lo mejor no soy perseguido por causa del Evangelio, pero el Evangelio sí me persigue. Mi forma pecaminosa. Y me siento atacado. En lugar de sentirme confrontado y venir y caer a los pies de Cristo. Perdón. Dios dice que yo no y no te pido permitir. Y que yo estaba crucificado. Perdona. Esto no me gusta. No me gusta.
Tenemos un ejemplo, como por ejemplo, cuando una persona no quiere perdonar a alguien, dice, no, no lo voy a perdonar. ¿Por qué? Porque no siento perdonarlo. No quiero ser un hipócrita. ¿Han escuchado ustedes esta frase? No quiero ser un hipócrita. O sea, entonces ahora por obedecer la palabra que te dice perdona, ahora no quieres ser un hipócrita. Interesa más esa doctrina de demonios que tienes que lo que la verdad de Dios dice. Perdón. Te la pongo de esta manera. Algunas veces que yo he tenido que pedir a México, me han llevado, como por ejemplo, algunos domingos, había estado predicando hasta 5 veces por el domingo, y tengo que levantar. Y no quería levantar. El cuerpo me dice no. ¿Alguien se ha encontrado de esta manera? El cuerpo dice no, espérate. O predicar 3 veces y luego viene la cuarta y falta otra y ya mi cuerpo está cansado. Entonces, no me voy a levantar porque yo no quiero ser un hipócrita. Para ir a hacer. Porque si me levanto cuando no siento levantarme, soy un hipócrita. ¿Aplicaría? El domingo. Te vas a tener que levantar a la hora que te acostumbras a levantar para irte al trabajo, pero no tienes ganas de levantarte. ¿Alguien se ha sentido en esta situación? ¿Que no tienes ganas de levantarte? Entonces, ¿eres un hipócrita si tú te levantas? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué cuando la Biblia dice perdona, ahí sí decimos soy un hipócrita? Te levantas a trabajar porque tienes una responsabilidad, porque tienes cosas y tienes algo que hacer y que cumplir. De la misma manera, cuando la Biblia me dice que yo tengo que perdonar, es algo que se me está mandando a hacer y que tengo que hacerlo, me guste o no me guste, yo tengo que someterme a la palabra de Dios. No hay hipocresía, ¿no? Pero la apostasía empieza a venir cuando yo empiezo a darme concesiones y mi sistema de creencias empieza a cambiar y yo empiezo a deliberadamente apostatar de la fe. Porque ahora estoy siguiendo un patrón continuo diferente. La tribulación o la persecución por causa de las palabras luego tropieza. ¿Fueron salvos? No, no fueron salvos. ¿Escucharon la palabra? Sí, se emocionaron, claro que sí, pero no se fueron salvos. El apóstata nunca fue salvo. Nunca fue salvo. La fuente de la apostasía, segundo punto. Versículo 1b y el 2. Escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, porque se de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, hasta ahí. Después así en el otro punto, lo demás del versículo 2. ¿Cuál es la fuente de la apostasía? Bueno, la fuente de la apostasía es la propagación de enseñanzas. Esa es la fuente de la apostasía, la propagación de las enseñanzas. Pero por el otro lado, ¿cuál es el medio de la apostasía? Escucha. Escucha. Te hiciera yo una pregunta. ¿Qué le estás escuchando? ¿O a quién estás escuchando? Porque para que venga la apostasía, no viene de un sentimiento interno, así como que, ay, siento una fuerza interna que, miras cómo me lleva a apostatar de la fe. No, 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 no. La apostasía va a venir o viene por las cosas que escuchan. A veces he tenido la experiencia que cuando escucho a una persona dentro de la congregación, yo digo, este está escuchando a tal persona. Este está escuchando a tal persona. Porque ya más o menos uno vislumbra de dónde viene lo que esa persona está comentando, porque nosotros hablamos de lo que nosotros escuchamos. ¿Qué estás escuchando? Es muy importante. ¿Qué es lo que tú estás escuchando? Porque la apostasía va a venir por medio de lo que escuchas, así como lo dice el versículo 1b.
escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Los espíritus engañadores no son espíritus demoníacos sobrenaturales que van a venir a tu vida y te van a decir, hey, Pancho León, no sigas esto, Pancho León, mira, acá yo... No, 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 un demonio no va a venir a hablarte de esa manera. Pero ¿cuál es el trabajo de estos ángeles caídos? ¿Cuál es el trabajo de estos demonios? Consiste en desviar a las personas de la verdadera divinidad. Consiste en desviar a las personas de la verdadera divinidad. Esos espíritus buscan, escúchame, esos espíritus buscan a personas para apartarlas de la verdad, seduciéndolos o engañándolos, operando en contraste directo con la obra del Espíritu Santo que los conduce hacia toda verdad. O sea, estas doctrinas de demonios, estos demonios lo que hacen es que buscan a personas para seducirlos o engañarlos. Por eso es que es muy importante que nosotros podamos decir, ¿a quién estoy escuchando? Saber a quién estoy escuchando y preguntarme, ¿no estoy siendo engañado? Por esos espíritus cuando lo que yo estoy creyendo va en contra de lo que la Biblia dice. El método de estos demonios es muy sofisticado. ¿Sabes por qué? Porque se presentan a través de profetas o maestros que se jactan de tener el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, capítulo 1, versículo 3, te encarezco que calle a esos que están enseñando falsa doctrina. No puede haber dos enseñanzas en la iglesia. No puede haber. Las personas deben de tener cuidado, hermanos, ustedes deben de tener cuidado. ¿A quién están escuchando? A veces la congregación o los hermanos no tienen discernimiento espiritual para escuchar a cualquier persona, aunque se diga que habla la palabra. Aunque se diga, tú debes de tener cuidado. Debemos de tener cuidado. ¿Qué predicador yo estoy escuchando? ¿A qué persona yo estoy escuchando? Porque estos demonios utilizan a profetas y maestros, por eso es que su sistema es sofisticado, utilizan a profetas o maestros o cualquier otro tipo de persona que ejerza influencia, escúchame bien, que ejerza una influencia sobre personas que a lo mejor tienen fe o que tienen fe. Dicen que tienen el Espíritu Santo. Se introducen en el pueblo de Dios bajo el título de profeta, de maestro, de pastor, de anciano, para ganarse la simpatía de las personas. Pero lo sorprendente es que estos pueden ser espíritus malos, sobrenaturales, que trabajan a través de individuos que mejor podemos entenderlo como espíritus engañadores. Esta es una referencia a falsos maestros. Estos actúan con una influencia demoníaca. ¿Qué quiere decir una influencia demoníaca? Cualquier enseñanza que contradiga la palabra de Dios, esto no es una invención humana. Esto no es de que, bueno, el hermano, eso es lo que dice el hermano, eso es lo que dice ese maestro, eso es lo que dice ese profeta. No, 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 no. No son las invenciones de él. Son las doctrinas de los demonios que están actuando a través de esa persona para destruir o desviar o seducir a personas de la verdadera fe. Y eso es lo que la iglesia debe de entender. Una cosa es ser persuadidos por el Espíritu Santo y la verdad de su palabra, y otra cosa es ser persuadidos por doctrina de demonios que está diseñada para desviar a los hermanos. Y la escritura es muy clara, advierte que en los últimos tiempos este engaño será particularmente intenso. Jesucristo anunció que esto crecería.
Falsos maestros engañarían a muchos, a muchos. El anticristo se manifiesta con señales, prodigios mentirosos, espíritus engañadores, incluirán doctrinas de demonios. Ustedes han visto en la televisión posiblemente una sarta de manifestaciones y de milagros y de tantísimas cosas. Un televangelista cierto día dijo, mis ojos van a ver a Jesucristo físicamente caminando dentro en esta plataforma, y la gente, bravo, eso es imposible, eso es imposible. Si eso sucede es que ya está su segunda venida. La gente, no puede ser. Nosotros podemos ver a través de las escrituras cuál es el sentir de Dios en cuanto a estas doctrinas de demonios y espíritus engañadores. El sentir de Dios es que Él ha actuado con juicios severos para las personas y las naciones que han practicado estas cosas o se han desviado de estas cosas, de la verdadera fe. Por eso el apóstol Juan nos dice que nosotros debemos examinar los espíritus si es que son de Dios, lo cual está enfatizando que nosotros debemos de tener discernimiento espiritual para identificar y rechazar el engaño demoníaco en la fe y en la práctica cristiana. No importa quién sea, no importa quién sea. Debemos actuar, debemos ser valientes, porque si no al rato esas cosas, ¿qué es lo que van a hacer? A perjudicar nuestras vidas, a perjudicar nuestras vidas. La verdadera doctrina, la doctrina que procede de Dios, conduce a la verdadera piedad, no al legalismo. No un sistema de práctica, sino a la verdadera piedad que está centrada en la obra de Jesucristo. Primero de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Déjame decir que hay otras creencias que proceden de los demonios, porque ponen en entredicho la verdad divina. Y esto, lo he estado repitiendo una y otra vez, porque quiero que quede grabado, conduce a la apostasía. Como lo dije hace rato y dije que lo vamos a explicar más adelante. La frase doctrina de demonios no quiere decir doctrina acerca de demonios, porque hay personas que como les encanta la demonología. Háblame de demonios, dicen por ahí, yo no sé de dónde lo sacaron, porque en la Biblia no está, que hay un demonio que tiene la capacidad de darle 7 vueltas a la tierra en menos de 30 segundos. Y tú dices, sí, ¿de dónde sacaron eso? ¿De dónde? La Biblia no dice nada de eso. Todo lo que nosotros necesitamos saber de los demonios está en las escrituras. No tienes que leer el libro de Enoch. Además, Enoch ni lo escribió. Es un pseudo libro. ¿Sí? La verdad viene por inspiración del Espíritu Santo, no por seductores del error. Primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se entrega el mensaje, que es de la verdad, la palabra de verdad viene y libera el alma. Y el propósito es, como dice 1 Tesalonicenses 3:12, que la palabra de Dios actúe. ¿Cuál es el propósito de que hoy venimos a escuchar la palabra de Dios? De que esa palabra me transforme. Que tú puedas salir de este día diciendo, hoy Dios me está hablando. Si tú llegas a tu casa y dices, no, es que el pastor, es que Sergio dijo, hermano, posiblemente
estés cerca de empezar a abrazarte al príncipe de demonios. Esto es palabra de Dios. Hoy vienes a hablar, porque claramente dice, claramente está. Nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios, no está. El que conoce a Dios, no está. ¿Cuál fue el tema de hoy? Amar a Dios, por ejemplo. Amar a nuestros hermanos. Entonces, ¿qué vamos a salir haciendo? Ver la manera de cómo yo voy a mostrar el amor a mis hermanos. Ver la manera de cómo yo voy a mostrar el amor a Dios. ¿Por qué? Porque eso fue la enseñanza del día de hoy. El que conoce a Dios no oye. Recibe el mensaje de Dios. Ahora es increíble que algunas personas se sorprendan de que Satanás usa creyentes, profesantes, dentro de la iglesia para llevar su odio. Pero eso es cierto. Cuando digo creyentes profesantes, lo que estoy diciendo son personas que posiblemente hicieron una confesión de fe, pero ellos no son salvos. Nunca hubo un cambio en su vida. Nunca rindieron su vida al Señor. ¿Por cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos que a veces Satanás puede usar a personas para desviar a otros? Por ejemplo, Satanás usó una vez la vida de Pedro para tratar de desviar a Cristo. También es correcto acerca de su muerte. Y dijo, yo voy a morir. Y Pedro dijo, no, tal cosa te acontece. Usó a Ananías y a Zafira para tratar de engañar a la iglesia de Jerusalén. Pablo advirtió que los falsos maestros se levantarían dentro de la iglesia. Hechos 20:30. Algunos apóstatas están en las iglesias y en los púlpitos enseñando doctrinas falsas y extraviando a las personas. Nota cómo el versículo 2 dice, por la hipocresía de mentirosos. Estas doctrinas son transmitidas por medio de seres humanos como la fuente inmediata. Por eso te digo, ¿a quién estás escuchando? Estas personas son descritas con falsedad o que mienten. La Biblia los llama mentirosos. ¿Por qué son mentirosos? Porque contradicen la palabra de la verdad de Dios. Por eso son mentirosos. Además, el apóstol Pablo insinúa que la aparente devoción y ese rigor ético no es otra cosa más que una máscara. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen esa devoción, pero que no saben lo que es. Hay personas que tienen un sistema de conducta. No hagas, no toques, no digas, no vayas. Pero todo eso es una máscara engañosa. Primero de Timoteo dice 4:2, los falsos maestros son hipócritas. Mateo 7, del 15 al 20 dice que por sus frutos los conocerás. Estos falsos, pues esta doctrina de demonios, estos hipócritas maestros, predican una cosa pero practican otra. Les dicen a sus discípulos lo que deben hacer, pero ellos mismos no lo hacen. Satanás actúa por medio de la hipocresía de mentirosos. Una de las características de un siervo verdadero de Dios es su sinceridad e integridad. La práctica de la prédica. La práctica de la prédica es muy curiosa. Esto no quiere decir que está perfecto, sin pecado, sino que sinceramente quiere obedecer la palabra. Es lo que digamos, quiere obedecer la palabra. No hay otra prioridad para él más que obedecer la palabra de Dios. Mira lo que dice Mateo 7, 21, 25. Ya leímos el versículo 22, pero dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mucho, mucho. No dice poco, mucho. Creo que un joven lo hizo, ¿verdad? El experimento. ¿Cuántos muchos? Si nosotros aquí somos
25 o 30 personas, ¿cuántos mil? Somos 25, ¿cuántos mil? Somos 20, 15, por decir más o menos, porque dice muchos. Me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos, apostatarse de mí, hacedores de maldad. Un apóstata no solo está equivocado doctrinalmente, sino moralmente. ¿Por qué razón? Porque su vida privada ha deteriorado todo para que su doctrina cambie y su comportamiento. ¿Cómo vemos que una persona tiene frutos de piedad? Cada día que más pasa con este niño, más ya ves que más humilde, busca más de Dios, se interesa más por eso, tiene mayor comunión. Pero cuando tú miras a una persona más distante de Dios, no quiere escuchar esas palabras. Nunca os conocí. Tercero, la forma de la apostasía. Nota, el versículo es claro. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos. Creo, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Los falsos maestros niegan la palabra. Estos falsos maestros, en el caso de Éfeso, combinaban el legalismo con el ascetismo. El ascetismo es una doctrina filosófica o religiosa que busca purificar el espíritu a través de la abnegación y la renuncia de placeres materiales. De una manera sencilla, el asceta decide vivir con lo mínimo para alcanzar un estado superior de conciencia o santidad. Entonces, esto lo encontramos en Colosenses 2, del 8 al 23, como Pablo estaba luchando en contra de esta doctrina. En primer lugar, ellos enseñaban que una vida célibe era más espiritual que una vida material, lo que es contrario a las escrituras. Como por ejemplo, Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo. Estas son las palabras de Dios. Pero el apóstol Pablo está poniendo una forma de ascetismo, con lo cual estaban palabras mentirosas, enseñanzas de demonios, doctrinas de demonios que estaban perturbando la iglesia de Éfeso. Prohibirán casarse. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Jesús puso su sello sobre la aprobación del matrimonio en Mateo 19, del 1 al 9. Aunque Jesús mismo, del versículo 10 al versículo 2, señaló que no todos se casarían. No todos se casarían. Le responden la gente, dura es esta palabra. ¿Quién la puede? Claramente le dice, que no ha sido dado para todos, cuando habla en relación al matrimonio. El apóstol Pablo en 1 Corintios 7, del 1 al 24, afirma la base del matrimonio, enseñando que cada persona debe obedecer la voluntad de Dios en este asunto. Así es que, cuidado. Muchas personas dicen, no, yo no me quiero casar. Es que no quiero meter en este punto. Otra enseñanza para otro día. Hay que nosotros debemos tener cuidado con enseñanzas religiosas que ataquen la institución divina del matrimonio. Tenemos que tener cuidado. Pero también debemos de tener cuidado con cualquier enseñanza que denigre la creación de Dios. Como por ejemplo los falsos maestros que estaban corrompiendo la iglesia de Éfeso de tal manera que ellos estaban enseñando que ciertos alimentos eran prohibidos, como si al ingerir esos alimentos la gente perdiera su espiritualidad. El hecho
de que Dios consideró a su creación buena, Génesis 1, 10, 12, 17, 21, 25, esto no les interesaba a estos maestros. Cuando tú vas a Génesis, al final dice, y todo lo que Dios creó era bueno y bueno en gran manera. Pero estos falsos maestros estaban enseñando que la gente debería evitar ciertos alimentos. Tenemos un caso en Éxodo 11, del 7 al 9. Aunque muchos argumentarían que solamente era para que Pedro fuera y predicara a los gentiles, pero el contexto nos habla algo, el contenido nos habla de algo muy interesante. Y oí una voz que decía, levántate Pedro, mata y come. Y dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Jesús sabía que los 12 discípulos, aún su mente todavía no estaba al 100% cambiada. Pablo es escogido para predicar a los gentiles. Judíos tenían un problema con la alimentación, porque ellos todavía estaban viviendo bajo el antiguo pacto. Por eso Pedro dice, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Hasta ese momento, ellos, los discípulos, todavía seguían con esa dieta alimenticia que ellos llevaban, aunque no es una dieta. Los que creemos y conocemos la verdad, no nos dejamos impresionar con códigos legalistas. Jesús declaró, nota, Jesús declaró que todos los alimentos son limpios. Marcos 7, 14, 23. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? Noten ustedes, ¿eh? También, y tal parece que Pedro seguía sin entendimiento en esto, ¿no? También vosotros estáis sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina, o sea, cuando va al baño. Esto decía, nota, haciendo limpios todos los alimentos. Haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, los avaricios, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, Jesús le enseñó una lección a Pedro en este capítulo 10 y lo reafirmó por medio de Pablo en 1 Corintios 10 del 23 al 33. Posiblemente una persona no pueda comer ciertos alimentos por razones físicas, por una alergia, por algo que le pueda causar reacción en su cuerpo, pero ningún alimento debe ser rechazado por razones espirituales. Ningún alimento. Obvio, no debemos hacer uso, en este caso, de nuestra libertad, como comer o beber o hacer alguna otra cosa, para hacer tropezar a ninguno de nuestros hermanos, como lo dice, para ningún hermano débil, como dice Romanos 14 del 13 al 23. Porque todos los alimentos, hermanos, todos los alimentos que nosotros tomamos son santificados de parte de Dios cuando nosotros damos gracias a Dios por ellos. Así que la palabra de Dios y la oración
transforman una comida ordinaria en un servicio espiritual para Dios. El apóstol Pablo lo dijo, 1 Corintios 31. Sí, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, nosotros no podemos hacer esa diferencia, pero estos ascéticos, estas falsas doctrinas, estas doctrinas de demonios, es lo que estaban introduciendo entre muchas otras cosas más. Solamente el apóstol Pablo nos está poniendo algunos ejemplos para que nosotros podamos entenderlo. Punto 4 y final. Todo lo que Dios creó es bueno. Versículo 3. Alimentos que Dios creó para que con acciones de gracias participemos de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acciones de gracias, porque la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Cómo entonces puede ser correcto negar el matrimonio y la comida a ciertas personas? Dios hizo el matrimonio, Dios hizo la comida, por la misma razón que Dios hizo todo lo demás. ¿Para qué? Para traer gozo al hombre y gloria. Matrimonio, la comida de la cual el apóstol Pablo está hablando, Dios lo hizo para que nosotros podamos gozarnos en ello y para que nosotros podamos traer gloria. Como yo le dije, ¿puede? ¿Sí se puede? Sí. El matrimonio no es para que yo encuentre mi felicidad, para que yo me goce. Muchas veces por escuchar algunas doctrinas equivocadas, pues, nosotros nos privamos de la benignidad. Y privarnos de la benignidad de Dios es una forma de negar a Dios, porque nosotros nos estamos forzando a recibir aquello que Dios nos ha dado, por lo cual nosotros podemos dar. No había personas que no creyeran en Jesús, todo lo que Dios había hecho, pero ellos estaban siendo totalmente engañados, estaban siendo persuadidos para desechar todo aquello bueno que Dios había hecho. La Biblia en Romanos 36 lo resume de la siguiente manera: porque de Él, y por Él, y para Él, son, escuchen bien, son todas. A Él sea la gloria por los siglos. Entonces, porque de Él, y para Él, y por Él, son todas. A Él sea la gloria por los siglos. Versículo 31 de Génesis 1 dice que todo lo que Dios había creado es bueno y bueno. Pero concluye diciendo que Pablo está diciendo que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe para seguir el Espíritu Santo. El apóstol Pablo solamente nos está dando este pero la apostasía tiene más, un campo más amplio. Pero si estos que estaban siendo desviados de la verdad de Dios por medio de estas cosas, imagínate las otras cosas por las cuales ellos estaban siendo desviados. No, la iglesia de Dios. Por lo cual, el apóstol Pablo está advirtiendo que en estos últimos tiempos
apostasía vendría por medio de espíritus enemigos. Los engañadores de Éfeso, los maestros imponían reglas estéticas estrictas y específicas, como la prohibición del matrimonio. Consideraban que el celibato forzado era la única vía a la santidad. Y dos, la abstinencia de ciertos alimentos. Mandaban dejar de comer cosas que según ellos contaminaban. De forma práctica para que nosotros podamos aplicar estas verdades. Primera de Timoteo enseña que la verdadera espiritualidad nace de reconocer los dones de Dios que son buenos y deben disfrutarse con responsabilidad y gratitud. La meta es la semejanza a Cristo, no la autoflagelación. El ascetismo falso dice, yo soy santo porque me privo de todo. La disciplina bíblica dice, me privo de ciertas cosas para estar más cerca de aquel que me hace. Y ahí en tu boletín, es algunas prácticas espirituales que contrarrestan el ascetismo. Número 1, el silencio y la soledad. No solo estar solo, sino desconectarte del ruido digital y social. Un ayuno de notificaciones para poder escuchar la voz de Dios, el corazón de la vida espiritual. La meditación en la palabra. A diferencia de la meditación oriental que busca vaciar la mente, la disciplina cristiana busca llenar la mente con un versículo específico, rumiándolo durante el día para que transforme mi actitud. Porque ese es el propósito, que mi actitud sea transformada. El ayuno con propósito no es una huelga de hambre para convencer a Dios de algo, sino dejar de comer o dejar de usar redes sociales para recordarle a tu cuerpo que tú necesitas de Dios, que tu necesidad de Dios es mayor que tu necesidad de pan. Sencillez. Decidir voluntariamente no comprar lo último, lo más caro, no por tacañería, sino para librarte de la ansiedad del consumo y tener más recursos para ayudar a otros. Servicio secreto. Practicar actos de generosidad o ayuda sin que nadie sepa quién lo hizo. Esto mata el orgullo, o sea, el ego, y entrena el corazón a la humildad. Con esto podemos ver nosotros la advertencia que Dios hace por medio de Pablo a la iglesia acerca de la apostasía. Entonces, la apostasía de la fe es desviarnos de esa enseñanza bíblica verdadera para seguir doctrinas que han sido establecidas por los demonios, enseñadas a través de esta fe. ¿Qué debemos de hacer? Tener cuidado lo que oímos, porque por medio del oído es que viene la apostasía. Es que el hombre cae. Señor, te damos gracias por esta hora. Pido, Señor, que tú nos ayudes a mantenernos fieles a tu palabra, que nadie juzgue en comida, en bebida o en un día particular, sino que el apóstol Pablo dice, el que come para Dios, dando gracias, el que no come también da gracias a Dios, pero que sea más por un acto de una libertad, no por un acto de espíritu. Ayúdanos, Señor, a que nosotros nos utilicemos constantemente que estamos aquí. Queremos ser personas de este pequeño. Gracias, hermanos, en nombre de Dios les bendiga. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
valles de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, en él confiaré. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Oh, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, en él confiaré. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Jehová es mi pastor, nada me falta.